factores que producen la coagulación de la sangre cuando es necesario. Es decir, cuando nos cortamos, pues tenemos que tener mecanismos que coagulen la sangre de manera normal. Pero también tenemos factores que impiden que esta sangre se coagule de una manera normal. Es decir, que cuando esté circulando la sangre se forme un trombo. Existen causas que pueden predisponer a la formación excesiva de factores que favorecen la coagulación o de manera contraria. Pueden existir enfermedades o factores que disminuyan la producción de estos factores anticoagulantes naturales, y este desequilibrio entre los factores procoagulantes y anticoagulantes favorecen la formación de la coagulación anormal o trombosis. La producción anormal de estos trombos de estos trombos o coágulos dentro de la circulación, nosotros le llamamos trombofilia, a esta facilidad para coagularse la sangre de manera anormal. La trombosis se produce, o esta coagulación anormal de la sangre se produce por un desequilibrio entre los factores procoagulantes y los factores anticoagulantes. Dentro de los factores procoagulantes existen factores propios o inherentes al paciente y factores externos que pueden favorecer esta trombosis. Dentro de los factores externos tenemos, por ejemplo, el estado sedentario prolongado, como es el ejemplo de pacientes que son sometidos a cirugías, que están mucho tiempo acostados, o pacientes que son sometidos a cirugías ortopédicas de cadera o de rodilla, en los cuales se liberan sustancias que favorecen la producción de esta coagulación anormal. Hábitos propios del paciente como tabaquismo, hipertensión, obesidad, sedentarismo, favorecen que se produzca la coagulación anormal. Y factores en los cuales tiene que ver la herencia o la genética, en los cuales se produce un exceso de factores procoagulantes o bien se dejan de producir estos factores anticoagulantes naturales que todos tenemos y que favorecen la trombosis. Cuando se produce este coágulo anormal, dependiendo de la parte donde se produzca, se detecta la trombosis. Por ejemplo, si se produce un coágulo a nivel de las piernas, en la circulación venosa, pues hay un aumento en el diámetro o en el tamaño de esta extremidad, hay edema, es decir, incremento de volumen, puede haber enrojecimiento, puede haber dolor. Si se produce una trombosis o un coágulo a nivel de los pulmones, puede haber manifestaciones como falta de aire, falta de respiración, taquicardia, dificultad para respiración. Si se produce un trombo, un coágulo a nivel del sistema nervioso en el cerebro, habrá manifestaciones neurológicas. Este trombo, este coágulo anormal en la circulación, dependiendo del sitio donde se dé, va a dar las manifestaciones propias de la trombosis. Listo, muy buenas. Dejamos de compartir pantalla. Eh, Fue un pequeño abrebocas, una pequeña introducción eh, por parte de un doctor en medicina. Y ahora sí, muy buenas noches a todos. Excelente que hayamos hecho el trabajo, excelente que hayamos invitado a uno más, porque esta conferencia, que de hecho no la voy a dictar yo, es súper importante saber acerca de todas o cada una de las patologías de las que podemos en uno u otro momento padecer. Mi nombre es Ramiro Pití, líder en expansión de HGW, y para mí es un agrado, placer, eh, eh, haber estado o estar siendo anfitrión de un líder también residente en Panamá, pero de nacionalidad colombiana. Una persona que tiene muchos años de estar acá en Panamá, con familia, con esposa, con hijos, con una empresa también, pero que es un garante de que los productos de HGW funcionan, tienen un propósito en nuestra vida para el día a día y sobre todo un experto, un garante también
de todo lo que es patologías a nivel de nuestro cuerpo. Así que para mí es un placer darle la bienvenida a nuestro líder Juan Carlos Quiseno desde Panamá Oeste para Colombia y para el mundo. Adelante, mi líder Juan Carlos. Muy buenas noches a todos. Mi líder Ramiro, oiga, un gusto, un placer estar en sala contigo hoy y muchas gracias por esa presentación, la verdad que sí. Eh, Hay que saludar también a una gran cantidad de personas que siempre nos acompañan y que prenden la cámara por la educación. Mi coordinadora, la señora María Rita, don Alvarito, ¿cómo está? Para mí siempre va a ser un placer saludar a esta señora por su valentía ante tantas adversidades. Lolita, muy buenas noches. Un placer verte en sala. El hombre de la zona audiencia, mi diamante Charito, ¿cómo está? Willy, doña Ruby, John Perdomo, Ana Leonor, que esta semana nos hizo una presentación que, Dios mío bendito, tocó fibras. La verdad que sí. Silvia Martínez, Luis Ellis, Marta Barbosa, María Fernanda, Ulay, y a los que no tienen la cámara prendida también los saludamos en esta noche. Tengo que dar un saludo muy especial. Yo sé que ya no va a prender la cámara, pero sé que está en sala y tengo que reconocer el apoyo que ella siempre nos ha dado y es a la señora María Aide Sánchez de Gaviria, mi suegra que desde Colombia nos está viendo esta noche. Bueno, sin más preámbulos y sin darle tanto rodeo a esta noche, la verdad es que yo quiero hablarles de un tema muy particular porque es algo que a pesar que hemos pensado que le puede dar a las personas de a edad de entrada, por decirlo de una manera, es una enfermedad que realmente le puede dar a cualquiera y en cualquier momento. Yo les voy a hablar de la trombosis y para eso vamos a empezar a compartir pantalla. Ok, vamos a buscar aquí el archivito. Por aquí está. ¿Me confirma mi líder? ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, ok. Entonces, vamos a empezar a entender este enemigo que tenemos nosotros. Es un enemigo que en verdad, eh, si no lo detectamos correctamente a tiempo, él puede hacernos una gran cantidad de daños en nuestro cuerpo. Podemos perder parte de la movilidad, inclusive la movilidad completa, y si no se atiende correctamente, inclusive nos puede quitar la vida. Hay una noticia muy interesante con este enemigo, es que él nos da una gran cantidad de señales y son esas señales las que debemos empezar a entender, a conocer para empezar a prevenir y evitar los graves daños que este enemigo que es la trombosis nos puede generar. Cuando por algún factor se forma un coágulo en nuestro sistema cardiovascular o trombo, como también lo conocen muchos, esto va a generar un bloqueo. Eso hace que la sangre que no puede llegar correctamente a donde debe llegar, simplemente va a generar la muerte de algunos tejidos. Ahora, vamos a entender las diferentes clases de trombosis que existen. Está la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar, la trombosis arterial y la trombosis venosa cerebral. Hablemos un poco sobre lo que es la trombosis venosa profunda, que adicional a eso ahorita la enfermedad de moda. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque de pronto no sé si vieron algo de noticias y hablan de que el presidente Donald Trump acaba de ser diagnosticado con esta enfermedad. ¿Y qué es la trombosis venosa profunda o también conocida como TBP?
es la formación de un coágulo o trombo en una vena profunda del cuerpo. Este trombo puede ir generando una obstrucción, sea total o parcial, de ese sector específico de la vena. La gran mayoría de las trombosis venosas profundas siempre se van a dar en las extremidades inferiores, pero también es normal encontrar la trombosis venosa profunda en algunos lugares como los brazos, en los intestinos, en los riñones, inclusive en el cerebro. La trombosis venosa profunda no es de por sí muy peligrosa. El peligro de ella realmente ¿en qué radica? El peligro de ella radica en que si ese trombo que se formó en la vena por algún motivo se llega a desprender del lugar en que se encuentra, él empieza a buscar, a subir, a moverse y tiene la posibilidad muy grande de llegar a alojarse en la parte de los pulmones. Esto va a generar otra condición conocida como embolia pulmonar. Ahora, la trombosis venosa profunda tiene una sintomatología y tenemos que determinarla. Hinchazón. Si ven un poco la imagen, a pesar de que sea un poquito oscura, pues van a notar, primero, que hay una pierna demasiado roja. Hay inflamación, inclusive la pierna llega a tomar un volumen muchísimo más grande del normal. Existe no solamente el enrojecimiento de la piel, sino dolor y calor en toda la pierna. Y en algunas ocasiones, inclusive también esa presión generada en la misma pierna puede generar una superdilatación de las venas superficiales de la pierna. Así que si ya vemos a alguien que está en una condición como esta, una pierna normal y una pierna demasiado inflamada, ya estamos en una trombosis venosa profunda y hay que empezar a tener ya una serie de cuidados especiales. Normalmente, ¿cómo diagnosticarían esto? No solamente por la sintomatología normal que se ve, sino que hay en algunos casos que la sintomatología no se nota. Simplemente se viene a dar cuenta cuando aparecen otros síntomas mucho más complicados que ahorita los vamos a ver. ¿Y cómo hacen para notar que es una trombosis venosa profunda? Ante una ultrasonido Doppler o una tomografía computarizada para hacer una ubicación exacta y precisa de en qué lugar del sistema se encuentra ese trombo. Hay otra trombosis muy especial y es la trombosis pulmonar. ¿Por qué es especial? Perdón, vamos a hablar me equivoqué acá, de la trombosis arterial. La trombosis arterial es aquella que se forma en una arteria. Es una obstrucción que se genera debido a que se van acumulando en las paredes de la arteria una gran cantidad de plaquetas. Ahora, ¿por qué se acumulan esas plaquetas? Por problemas como la arteriosclerosis, por problemas como la diabetes, por problemas como se me fue la palabra, se me fue la palabra en este momento. Bueno, ese tipo de problemas van generando que las paredes arteriales empiecen a generar una protección especial. Cuando una de estas plaquetas en algún momento se desprende, hay una reacción inmediata del sistema. Genera una gran cantidad de plaquetas que vuelven y se empiezan a pegar, a pegar, a pegar, hasta que supuestamente reparan la parte de la arteria que se está dañando, y al hacer esa reparación lo que están generando es un problema mayor, que es un coágulo, es un taponamiento. Cuando este tipo de situación, estas plaquetas generan esta obstrucción, eso es algo que se hace de una forma muy, pero muy rápida. ¿Y por qué se hace de una manera rápida? Porque hay que recordar
que la presión arterial es una presión alta y adicional a eso es una presión con un alto contenido de oxígeno. Por eso se hace casi que inmediatamente cuando se genera el daño en la parte arterial, inmediatamente el sistema reacciona, inmediatamente aparece la trombosis. Esta es muy delicada, tiene la posibilidad de generar un daño más grande en lo que es la parte del sistema del corazón. Ahora, ¿qué tiene de especial la embolia pulmonar? Vamos a hablar de la embolia pulmonar. La embolia pulmonar nace sí o sí de una trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque cuando el trombo se genera en las venas y él se desprende, él va a empezar a moverse por todo el sistema venoso y esas venas van aumentando de calibre en la medida que van subiendo hacia el corazón. ¿Eso qué implica? Que el trombo llega al corazón y hace el intercambio en las válvulas del corazón a la parte de las arterias. Y él continúa y va a llegar rápidamente hacia la parte de los pulmones. Cuando llega a los pulmones, él ya va a encontrar que por decirlo de esta manera, la tubería arterial es muchísimo más pequeña, se genera el taponamiento, él no puede seguir hacia adelante, tampoco se puede regresar porque la presión es muy alta y lo que va a generar es un grave, pero grave daño. Ahora, la embolia pulmonar puede ser mortal y si se logra tratar rápidamente, se puede controlar. ¿Cuáles son los síntomas más normales de una embolia pulmonar? Y esos síntomas debemos empezar a tenerlos en cuenta porque pueden salvarle la vida a cualquier familiar. Primero, si usted nota que una persona de un momento a otro empieza a tener una gran dificultad en su respirar, como que le falta mucho el aire. Segundo, que empieza a notar que tiene un fuerte dolor en el pecho, ante todo cuando tose o se agacha. Tercero, empieza a haber una alteración en su ritmo cardíaco. Puede haber o una reducción considerable en la frecuencia cardíaca o una taquicardia esporádica. También empezamos a notar que el tono de la piel se coloca descolorido, se coloca pálido y empieza a haber una humedad mayor en la piel. Es muy probable que inclusive pierda el conocimiento. ¿Y por qué va a perder el conocimiento? Porque va a tener un espacio de hipoxia, o sea, una pérdida de oxígeno debido a esa falta que tiene, esa dificultad que tiene de respirar. Ahora, hay otra trombosis que es muy delicada y es la trombosis venosa cerebral. El coágulo que se ha formado normalmente, como hablamos ahorita, en la parte de las extremidades, que es el coágulo formado por la trombosis venosa profunda, él se desprende, él puede empezar a viajar, sigue por el sistema venoso y puede llegar fácilmente al cerebro también. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el trombo llega al cerebro, él puede empezar a generar primero el taponamiento de la parte de las venas y segundo, puede generar una sobrepresión en el sistema venoso y generar una hemorragia o un sangrado interno. Ya esto ya lo vamos a conocer con el nombre de accidente cardiovascular, lo que llamamos también la trombosis cerebral. Aquí hay que tener en cuenta algo. Y esta es la regla del FACS. Son los síntomas principales que tiene una trombosis venosa cerebral. La F significa face, que es una caída facial. Vamos a notar cómo la cara tiende a descolgarse, ante todo la parte, uno de los ojos se descuelga mucho más fácilmente.
La A, que es arms, significa una debilidad en uno de los brazos o en una de las piernas también se puede notar. Una debilidad que no es capaz de levantar, de mover esa parte, esa extremidad. La S, que es el speech, que es el habla, va a encontrar van a notar que las personas simplemente no son capaces de hablar, no se les entiende nada, es como si la lengua se les pegara, se les enredara. Y la T hace una referencia al time. Si encuentran esos tres síntomas, es tiempo de actuar, es tiempo de ir rápidamente donde el médico, ir a urgencias, porque la persona que tiene estos tres síntomas tiene una gran posibilidad de estar sufriendo una trombosis. Así que estas son las claves principales para prevenir y evitar que alguno de nuestros familiares empiece a llegar a tener algún tipo de situación de estas. Resaltemos ahora mucho los síntomas, porque los síntomas son los que debemos de aprender. Si hablamos de una trombosis venosa profunda, recordemos esto, la inflamación, la inflamación de nuestras piernas, ante todas las piernas, hay una más inflamada que la otra, se nota muchísimo la diferencia en volumen de una pierna a la otra. Se va a notar mucho el calor, el enrojecimiento y el dolor en toda la pierna. Y muy posiblemente vamos a notar una dilatación rápida de las venas superiores, las que están por la piel de la persona. Ahora, en la trombosis arterial, la debilidad en una pierna arterial cerebral, la debilidad en la pierna, la caída en la piel, la dificultad en el habla, la confusión, el mareo, son señales que nos dicen hay que ir rápidamente hacia el médico. Miren, los factores de riesgo. Y aquí hay algo muy importante. Cuando hablamos de sedentarismo y reposo prolongado, ¿cuántos de ustedes de pronto no han tenido la oportunidad de hacer un viaje largo, que tenemos que estar sentados mucho tiempo, donde no nos podemos mover, incluso hasta a veces hasta incómodos en una silla? Y resulta que ese es uno de los mayores riesgos de una trombosis. La razón, la sangre en las piernas no se está moviendo adecuadamente. Si ella no se mueve, se estanca y al estancarse empieza a generar fácilmente un trombo. La recomendación, si usted tiene que estar mucho tiempo sentado, tiene que hacer lo que son las famosas eh, paradas activas en donde usted se levanta, hace ejercicio, se mueve. Recordemos algo importante de nuestras piernas, ante todo las pantorrillas. Las pantorrillas son unas bombas. Cuando usted mueve sus pantorrillas, está haciendo que toda la sangre que se encuentra en la parte inferior de sus piernas empiece a subir. Ella absorbe toda esa sangre y la lleva directamente hacia el cerebro, hacia el corazón, la bombea directamente allá. Así que si usted empieza a hacer caminatas y empieza a mover ante todo sus pantorrillas, va a hacer que esa sangre se bombee fácilmente. Aquellas personas que han tenido algún tipo de cirugía tienen también un grave riesgo de tener una trombosis. Por eso en muchas cirugías los médicos mandan anticoagulantes. Pero aquellas personas que no solamente han tenido cirugía, sino que de pronto tienen una hospitalización larga y prolongada, son personas que hay que tener mucho cuidado porque eso puede generarle una trombo fácilmente. El uso de anticonceptivos, los estrógenos ya están demostrado que tienen una gran facilidad para generar coágulos en la sangre. Así que aquellas personas que les gusta tomar mucho anticonceptivo, no hay un control adecuado sobre el uso de esos anticonceptivos, deben empezar a tener controles especiales con respecto a eso. Otro de los factores de riesgo importante son el tabaquismo. El fumar está demostrado que daña grandemente los tejidos de las arterias y al haber este daño también tenemos una gran posibilidad de un coágulo. La obesidad es uno de los factores también importantes, lo mismo que el embarazo
Y hay una condición que hay que tener mucho cuidado, y ante todo aquellas personas que tengan un familiar en esta condición, y es el cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer tiene todo tipo de cáncer tiene la facultad de que es coagulante. Así que si tienes una persona que está padeciendo por cáncer, tienes que tener mucho cuidado y estar atento a cuáles son los síntomas que puede estar presentando esta persona para de pronto evitar cualquier tipo de situación especial con ellas. Si nosotros miramos un poco cuáles son las estadísticas que nos dan, tendríamos que decir que en Bogotá, los datos que hay hasta el momento nos dicen que entre el 2018 y 2020 encontraron 36 casos de trombosis venosa cerebral y de los cuales el 94% empezó como un fuerte dolor de cabeza. Si vamos a mirar en Panamá, nos vamos a dar cuenta que en un periodo de 13 años, entre el 2001 y el 2014, hubo un poco más de 21.000 muertes a causa de cardiopatías ocasionadas por problemas cardiovasculares relacionados en su gran mayoría todos a una trombosis. Así que la trombosis es ese ladrón que puede entrar a nuestras vidas en silencio y simplemente robarnos en algún momento nuestra movilidad, nuestra habla, nuestra vida y hasta dejarnos totalmente al otro lado. Y aquí lo que tenemos que aprender es a ver a reconocer los síntomas para poder ir donde un médico rápidamente actuar, prevenir y evitar cualquier tipo de problema mucho mayor. Recordemos que esta es una enfermedad que le puede dar a cualquiera, así que todos tenemos que mirar exactamente qué es eso. Ahora, ¿qué nos ofrece la empresa HGW para ayudarnos a controlar esto? Y aquí para esta parte yo sí le voy a pedir encarecidamente a mi líder Ramiro, que nos dio un apoyo, mi líder. ¿Qué tenemos nosotros en HGW para los trombos? Mi líder Juan Carlos, para los trombos hay un kit súper especial, súper especial, que es el café de arándanos, nuestro café de arándanos, el Lactiberry, que es ese delicioso té con leche, las plantillas de turmalina y el jabón de turmalina. Ese combo está completo para nuestros hermanos de Colombia, para nuestros hermanos de Colombia y gran parte de Hispanoamérica. Acá en Panamá estamos esperando que nos lleguen las plantillas y el jabón de turmalina, mi líder. Sí, eso de las plantillas tiene el beneficio de que la turmalina, ante todo en la parte inferior de nuestro cuerpo, nos va a ayudar a generar ese movimiento natural del sistema cardiovascular. Recordemos que la turmalina nos ayuda con la parte de esa relajación muscular que necesitamos y va a ser un antiinflamatorio. Así que es importante las plantillas de turmalina y el jabón de turmalina como tal. Ya está totalmente demostrado en una gran cantidad de testimonios que la turmalina hace grandes beneficios en lo que es la parte del control del sistema cardiovascular, ayudándolo a desinflamar. Vamos a cerrar esta presentación, mi líder, y a ver. A ver, aquí. Ok, ok. Dejar de compartir. Ok. Listo, mi líder Ramiro. Ahora sí, cuénteme. Yo creo que por ahí debe haber unos dos que tres que tengan algo o que deseen preguntar alguna cosa. Así que vamos a ver Vamos a verificar porque estaba... quiénes son los que no se aguantan las ganas y quieren preguntar algo de más.
definitivamente que así mismo es, definitivamente que así mismo es. Vamos a verificar acá el chat porque estábamos súper concentrados en la presentación. Eh, Aquí me está preguntando, yo veo aquí en el chat que dice Lina que ella tiene un fuerte dolor de cabeza. Mira, si el dolor de cabeza lleva una hora, lleva 2 horas, con un analgésico deberías de controlártelo, pero si estamos hablando de que tienes un fuerte dolor de cabeza y tiene más de 3, 4 horas y en vez de reducir está aumentando su intensidad, es bueno que se vaya a hacer una revisión médica, porque así es como, mire que la estadística que dije yo, el 94% de los casos reportados en Bogotá fueron con un origen de una fuerte cefalia, así que un dolor de cabeza no se puede dejar pasar. Yo tengo un caso a nivel ya de familia. Yo tuve una tía mía, ella estuvo con un dolor de cabeza que un día no le prestaba mucha atención, 2 días no le prestaba mucha atención, al tercer día ya tuvo que ir de urgencia y eso le ocasionó prácticamente unos 2 meses de hospitalización en UCI. Así que un dolor de cabeza es algo que realmente no se puede dejar pasar así como muy, 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 muy a lo largo. definitivamente que así mismo es, así mismo es. Alguien que quiera hacerle alguna pregunta a nuestro líder Juan Carlos, que levante su manito en forma virtual, porque estaba revisando el chat y solamente veía como que al principio no se escuchaba muy bien, pero ya después sí todo bien. Y creo que la única pregunta es la de, buenas noches. Eh, dice la líder, buenas noches, quiero saber qué productos, me imagino que qué productos son para los calambres, Nivea. Lo único que no sé si esté vinculado mi líder Juan Carlos, o eso sería parte de algo que tenga que ver con la trombosis. Bueno, los calambres, si hablamos de calambres en las piernas, tendría que ser eh, el jabón de turmalina tiene que generarle un movimiento cardiovascular interesante ahí, en donde le va a ayudar muchísimo con lo que es la parte de los calambres. Y las mismas plantillas en Colombia tienen ese beneficio de tener ese producto que es muy bueno. Eh, hay uno que entró en estos días, pero no tengo una total claridad sobre él, que es el masajeador ese cardiovascular. Mi líder Álvaro, ¿ustedes tienen conocimiento de él? ¿Me puede dar alguna ilustración sobre él? Bueno, mi líder no lo ve. Por aquí alguien está hablando esta mañana hablaron de él. Sí. Buenas noches, ¿le puede dar a uno trombosis por estar 9 horas y media de pie? Ahora, ¿estás de pie pero estás en movimiento o estás de pie y estás quieto? Porque si estás de pie y estás quieto, sí te puede dar una trombosis. Pero si estás de pie y estás haciendo algún tipo de movimiento, entonces te voy a hacer una recomendación. Me dice que se queda quieta, haga movimientos en donde esporádicamente haga el movimiento hacia las pantorrillas, como si estuvieras empinando o como si estuvieras intentando subir escalas. Eso va a generar que las pantorrillas, que los músculos de los gemelares empiecen a generar la función de succionar la sangre que está en la parte inferior del pie. Así no vas a tener ese riesgo de sufrir el problema de generar un trombo en la parte inferior. ¿Cierto? Entonces haga el esfuerzo, así sea en el punto donde está, de mover un pie como si fuera a subir una escala, luego mover el otro, eso le va a generar a usted el descanso y adicional a eso el bombeo.
¿Qué otra pregunta habría por ahí? Ok, bueno, masajador eléctrico de circulación sanguínea, sí, ese es el aparato que que lo que pasa es que no tengo en este momento un conocimiento básico, pero si estamos hablando de masajeador de circulación sanguínea, es un aparato que debemos tener porque ese nos va a ayudar precisamente ese movimiento del sistema cardiovascular hace que se evite la formación de cualquier tipo de trombo. Que la sangre se esté moviendo correctamente hace que se evite cualquier tipo de trombo. Tenemos que tener en cuenta otra cosa, que la formación de venas varices también hace parte de ese problema. Y cuando no le prestamos la atención a la formación de las venas varices, también estamos generando la posibilidad de más adelante de tener otro tipo de problemas, como la de empezar a sufrir de úlceras en las piernas por la ruptura de estas venas a nivel de las extremidades inferiores. Así que el aparatico, el masajeador eléctrico, ese hay que prestarle atención, es algo que realmente vale la pena tener ahí en la mano. Así mismo es, así mismo es. No veo alguna otra pregunta adicional. Les voy a dar un pequeño tip, líder Juan Carlos, de, de algo que yo hago. Yo camino a diario, póngase que aproximadamente 2.500 pasos. ¿Y qué hago yo en semáforos, cuando tengo que pasar la línea de cebra o cuando estoy montado en el metro, que por lo regular siempre voy a pie? Me paro en la punta de los dedos, pero en forma de ejercicio. O sea, hago un movimiento de pararme en la punta de los dedos y vuelvo y caigo en el talón. Y lo hago 5, 10, 15 segundos y eso me activa en el momento en que estoy en pausa o estoy parado en un lugar en forma estática, por decirlo así. Así que es un pequeño tip Sí, que también podría funcionarle a la persona que dijo acerca de estar mucho tiempo parado. si hacemos una revisión un poco de los factores de riesgos de todas las trombosis, de todas, vamos a darnos cuenta que en la trombosis venosa profunda básicamente parten todas las otras trombosis. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros no hacemos por X o Y motivo ese ejercicio en la parte, ante todo en la parte de las extremidades inferiores, tenemos un mayor riesgo de sufrirla. Prácticamente todas parten de las extremidades inferiores y prácticamente todas, un porcentaje muy grande, viene a aparecer básicamente en la zona femoral. Así que es importante que nosotros generemos ese bombeo de la sangre venosa y la única manera de hacerlo es el hecho de caminar, de hacer que nuestros órganos gemelares empiecen a hacer la función correcta que ellos deben hacer y es la de succionar y mover toda la sangre que hay en las extremidades inferiores. Así mismo es, mi líder. Bueno, son las 8:45 de la noche y definitivamente que para mí fue una noche de entero conocimiento, de entero aprendizaje. Y ayúdenme, ¿quién me dice que sí o sí esta fue una conferencia magistral dictada por nuestro gran líder, futuro diamante de la compañía HGW acá en Panamá, Juan Carlos Quiseno? Me ayudan con un 777, con aplausos, con arándanos. Bueno, los amigos de Colombia le mandan nequis y toda una serie de cosas, Juan Carlos, porque definitivamente que usted siempre se luce, mi hermano. Así que muchas, muchas, muchas gracias por esta capacitación magistral que nos has dado en esta noche.
La verdad es que siempre se hacen las cosas con mucho cariño y esperemos que dentro de todo les haya quedado la, en la cabeza, primero que hay que prevenir, que hay que caminar, que hay que moverse y segundo, que les haya quedado o algunos hayan al menos anotado cuáles son los factores para darse cuenta cuando una persona está teniendo algún tipo de situación de trombosis y prevenir porque la verdad que, como les decía, son enfermedades que le pueden dar a cualquiera, a cualquier edad y en cualquier momento. No necesariamente tenemos que estar allá a los 70, 80, 90 años para que nos dé una trombosis. No, está muy documentado personas que simplemente 25, 30 años y cualquiera de los riesgos y tuvieron una trombosis. Y son personas que, por decir algo, en un accidente cerebrovascular, usted con 25 años y ya quedar con parte de su cuerpo totalmente paralizado, significa que su vida va a tener un gran problema para desarrollar. Así que es empezar a prevenir y la mejor forma de prevenir es coma bien, visite al médico y ante todo, haga ejercicio, camine. Así mismo es, claro que sí, ahí te felicitan, Juan Carlos, dan las gracias por esta excelente capacitación. Lo único que vi que no mandaron ningún X, pero bueno, se te manda con No, el corazón. aquí hay 24 horas para recibir los NECI, no hay ningún problema. Así es. Bueno, Sí, muchas creo que gracias. sí está grabada la capacitación, ¿no es cierto? Sí, exacto, exacto. Yo creo que nuestro líder Alvarito la está grabando, así que queda grabada, queda grabada. Él después la va a estar compartiendo en los grupos. Así que bueno, por parte mía, Juan Carlos, Alvarito y a toda la zona audiencia, como dice nuestro, nuestro amigo, nuestro estimado amigo en Colombia, Javier Montaña. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Para mí fue un placer acompañarte, Juan Carlos, y estamos para las próximas cuando así lo deseen. Eh, Muchas gracias Ramiro, la verdad, por anfitrionarme esta noche y bueno, me voy con el corazón grande de saber que esta noche pudimos darle conocimiento a muchos de ustedes.